Por ahora no, ninguna duda. Bueno, excelente. Muy bien, 10. Bueno, vamos a empezar a ver este tema entonces. No creo que terminemos hoy. Seguramente vamos a llegar hasta donde lleguemos ahora y el miércoles vamos a terminar el tema y es muy probable que el próximo viernes tengan clase práctica. Bueno, transmisión de cargas en fundaciones directas superficiales. Ya vimos cómo era la arquitectura de la ecuación general de capacidad de carga con los tres términos que ustedes ya conocen. Y en el caso de fundaciones profundas, vamos a tener una situación en la cual la capacidad de carga de un pilote, ya lo han visto en mecánica de suelos esto, tiene la colaboración de la resistencia por el fuste y de la resistencia por la base, ¿está bien? Son los dos parámetros que contribuyen a la capacidad de carga de un pilote, ¿está? Entonces tenemos una resistencia friccional y una resistencia de punta, ¿está bien? Acá vamos a tener un QSUF unitario, una resistencia friccional unitaria, que se desarrolla en todo el perímetro del fuste del pilote, y una resistencia de punta unitaria, también, que tiene que ver con las condiciones de la geometría del pilote y las condiciones del suelo de fundación que están por la base e inmediatamente por encima de la base del pilote. ¿Ah? Entonces vamos a tener distintas situaciones de acuerdo a los tipos de suelo que tengamos. Esto ya lo han visto ustedes. Vamos a tener un pilote de punta cuando solamente la contribución a la resistencia se obtiene a través de la punta y no se considera la resistencia friccional porque el suelo no aporta nada. El caso de licuación vamos a tener acá, donde en el momento de la licuación el suelo no aporta nada de resistencia friccional. Entonces llamamos un pilote de punta. El caso inverso es cuando tenemos estratos competentes muy, muy profundos, entonces no vamos a llegar nunca con el pilote y toda la resistencia se desarrolla a partir del fuste del pilote, con resistencia lateral, o pilotes mixtos cuando tenemos la contribución de los dos, por carga lateral y por la punta. Son las situaciones posibles. De los ensayos de carga de pilotes se obtienen curvas de carga, asentamiento típicas de este tipo, ¿está bien? Y acá vamos a tener una zona de más o menos elástica del pilote, donde es muy pequeño este tramo, digamos, donde tenemos carga y descarga, y aquí, bueno, vamos a tener un pequeño asentamiento diferencial. Es difícil separar los efectos de la resistencia friccional y la resistencia por la base, la capacidad aportante, y sobre todo porque no son simultáneas. La resistencia friccional y la resistencia de la base se desarrollan en instancias diferentes, entonces por ahí hay que tenerlo muy en cuenta, digamos, esto para cuando uno calcula y considera la colaboración de los dos. Vamos a ver cómo es eso. Algunas pruebas de carga en pilotes esbeltos, pilotes largos y esbeltos, muestran lo que es de esperar, digamos, lógico, que tengamos muy poquita resistencia por la base y mayor resistencia por el fuste. La resistencia total es la suma de los dos. Y en el caso de los pilotes cortos, poco esbeltos, es al contrario, la resistencia por el fuste es muy pequeña y nos llama la atención que en ambos casos, fíjense la forma que tiene, bilineal, de la curva carga de formación con el fuste, en este caso y en tanto en el pilote esbelto como en el pilote corto, pilote poco esbelto, no llamemos pilote corto, sino poco esbeltos, la resistencia por el fuste es bilineal, es decir, empieza a crecer la carga hasta que se supera la resistencia friccional o hasta que se alcanza la resistencia friccional y se mantiene esa resistencia, no desaparece, pero no crece tampoco, ¿está bien? Como si crece
como sí puede crecer la resistencia por la base. En los dos casos la resistencia por la base crece. En este caso crece poquito y en este caso crece más, pero sí la resistencia por la base se incrementa mientras que la resistencia friccional llega a un límite, como si fuera una fluencia, ¿no es cierto?, pero es fricción, y se mantiene constante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la resistencia por el fuste, la resistencia lateral se desarrolla muy rápidamente y con muy poquita deformación. Y en general se moviliza casi toda la resistencia friccional. Yo alcanzo ese límite de fluencia, por decirlo de alguna manera, o ese límite de resistencia friccional para un asentamiento del orden del 0,5% del diámetro del pilote. Es decir, que con una deformación, un asentamiento muy, muy chiquito, yo ya estoy en la condición de fluencia, digamos, o de la resistencia friccional última. Sin embargo, para que se movilice la resistencia por la base, el total de la resistencia por la base, un asentamiento del orden del 10 al 20% del diámetro del pilote. Fíjese que necesito muchísimo más asentamiento, ¿está bien?, para alcanzar la resistencia por la base que para alcanzar la resistencia friccional. Y en esto radica la justificación que vamos a ver más adelante de los factores de seguridad parcial que vamos a obtener. Un factor de seguridad para el suelo, para la fricción, y un factor de seguridad distinto para la resistencia por la base. Por dos razones. De que con poquito asentamiento yo alcanzo ya la resistencia friccional y esa resistencia se mantiene, se mantiene a pesar de que la deformación siga creciendo, el asentamiento siga creciendo y alcance 10, 20, 30% del diámetro. Sin embargo, la resistencia por la punta va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, ¿está bien? Y va a llegar un momento que se va a hacer asintótica y si sigo asentando, la resistencia por la base puede llegar a venirse a una condición fricción residual, digamos, a una condición residual. Como igual que lo que pasaba con las fundaciones directas superficiales, ¿está bien? Entonces puede ser que yo voy a calcular esta capacidad de carga máxima, pero puede ser que tenga un valor de resistencia residual que sea un poquito menor. Entonces, van a ver que los factores de seguridad son mucho mayores cuando yo calculo las capacidades admisibles para la base que cuando calculo la resistencia admisible por fricción. Normalmente, para fricción yo puedo tomar valores de 2 y para la base no puede ser menor de 4 los factores de seguridad. Por este motivo que yo les estoy explicando. Por eso es importante tener en cuenta esto. Para que se desarrolle la resistencia en la base tiene que ocurrir todo lo que hemos visto del SAI. Tiene que formalizarse el mecanismo de rotura, formalizarse el mecanismo de fluencia del terreno, y para eso necesito mucha deformación. Entonces, todas las teorías de capacidad de carga para cálculo de pilotes tienen estos dos temas, la resistencia friccional y la resistencia de punta. Y la resistencia friccional va a tener en cuenta una resistencia unitaria a fricción por el área lateral del pilote, y van a ver que todas las teorías y todo lo que vamos a estudiar para calcular la capacidad de carga friccional del pilote se concentran en determinar este parámetro, porque ya lo conocemos. Entonces todo pasa por determinar cuál es la resistencia friccional unitaria que tengo entre el pilote y el suelo. Y Q sub PU es la resistencia última por compresión en la base. Y bueno, acá está lo que les explicaba hace un momentito de los factores de seguridad. Yo podría adoptar un factor de seguridad global, si tengo asentamientos pequeños, muy pequeños, y podría adoptar factores de seguridad parciales y adoptar un factor de seguridad para la componente friccional y un factor de seguridad diferente para la componente de resistencia por la base. ¿Está bien? Estos números normalmente, a ver si lo tengo acá. No. Este factor de seguridad friccional muchas veces puede ser 2,
un valor aceptable, razonable, mientras que el factor de seguridad por la base es difícil que sea menor a 3,5 o 4. Es el doble, el factor de seguridad de la base es el doble normalmente del friccional, por lo que les acabo de explicar. Bueno, entonces vamos a tener estos mecanismos de rotura en la base, para el caso de suelos densos o suelos sueltos, de manera análoga a lo que estudiamos en fundaciones directas. Entonces, bueno, acá vamos a tener un volumen del suelo afectado, ¿está bien? Y una carga límite, que esto que pasa en la resistencia por la base también nos pasa en la resistencia friccional, ¿no? Van a ver que por más largo que sea el pilote, llega un momento que hacer un pilote de 15 metros y hacer uno de 30 metros de profundidad, y la resistencia friccional casi que va a ser la misma, es decir, hay una profundidad límite con la cual ya no gano más resistencia friccional. ¿Ah? Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver por qué pasa eso. Entonces, para los suelos granulares, la resistencia por la base, en los suelos granulares C es igual a 0, que es un suelo friccional, y este valor, normalmente B es muy chiquito, colabora muy poquito a la resistencia. Entonces normalmente nos queda nada más que el segundo término, que es Q' por NQ. ¿Está bien? Para calcular la capacidad de carga de un pilote. Este Q' estrictamente depende del estado tensional y no solo de la tensión vertical del pilote. Ya vamos a ver por qué pasa eso, porque bueno, acá estamos en la situación de tener pilotes preexcavados y hormigonados in situ, o podemos tener pilotes hincados. Entonces cambia la condición de este Q', por eso acá dice que no solo depende del estado tensional del terreno, sino depende de la presión vertical. Y este que depende de Φ, también, como ya lo habíamos visto. Entonces, la determinación de NQ, siguiendo la teoría de Terzaghi, acá tenemos que todo el suelo que está por encima de la cota de fundación del pilote colabora con su peso propio, Q', y si seguimos a Meyerhof o Briggs-Hansen, ellos dicen, bueno, la superficie de rotura no puede seguir hasta la superficie, digamos, cuando esto crece y crece hasta el infinito, puede crecer, la colaboración me va a crecer hasta el infinito, y no es así, porque la superficie de falla, digamos, se cierra sobre el pilote a una altura crítica. HC, tanto Meyerhof como Briggs-Hansen lo establecen de esa manera. Entonces, bueno, todas las digamos, propuestas que hay para calcular van a pasar por cómo determinar este valor de NQ. Entonces Meyerhof propuso el valor de NQ para pilotes hincados o pilotes perforados. Entonces fíjense que en función de Φ, para pilotes perforados tiene la pelotita vacía, y para pilotes hincados tiene la pelotita llena. Entonces un poquito más para pilotes hincados que para pilotes perforados. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque cuando yo hago la construcción del pilote y hago un pilote perforado, yo excavo el terreno y genero una descompresión del suelo en la pared de la perforación, que luego hormigono y vuelvo a comprimir. Entonces queda en un estado de presiones muy parecido al que tenía originalmente, porque la presión, lo que saqué del suelo y lo que puse de hormigón es más o menos parecido. Hay una descompresión y luego una compresión de las paredes del pozo. Y en el caso del pilote hincado no. El pilote hincado yo genero un desplazamiento del suelo lateral para que hinque el pilote, y eso genera una especie de consolidación del suelo lateral y hace que haya un contacto más efectivo y aumente la presión, las presiones horizontales del suelo sobre el pilote, y de esa manera colabora, digamos, y estoy densificando de alguna manera también en la base, ¿no? Entonces Meyerhof propone calcular una forma de obtener los valores a partir de un ábaco y de un valor límite. Hay una resistencia de punta límite que está, fíjense acá en este gráfico.
ver cómo hago para moverlo. No me deja. Ahí, acá. ¿Ve? Entonces, esto significa el hecho de que la superficie de falla se cierre sobre el pilote, ¿está bien? Y hay una longitud límite, una longitud crítica, a la cual por más que yo aumente la profundidad del pilote no gano más resistencia, digamos, no aumenta indefinidamente, sino que ya se mantiene constante a esa profundidad límite. Entonces acá Meyerhoff nos propone calcular la resistencia de punta del pilote como el área de la punta del pilote por la presión Q' que tengo en la base por NQ asterisco, ¿está bien? Pero fíjense que si yo utilizara esta fórmula solamente, este valor de Q', ¿está bien? Que es gamma por D sub F, crecería hasta el infinito. Entonces crece Q', y no es así, porque la superficie de falla se cierra sobre el pilote. Por eso lo limita Meyerhoff y nos dice, mira, sí, está bien, crece, pero no puede ser mayor que este número, ¿está bien? Que representa esta curva que está acá, ¿está bien? Que representa esta curva que está aquí. Entonces, la resistencia Q sub P la calculo en función del phi que tengo acá, encuentro NQ asterisco, en función digamos, de phi, bien digo, obtengo el valor de NQ asterisco. Y el valor de Q límite lo voy a calcular como 0,5 la presión atmosférica por NQ asterisco y por la tangente de phi. Entonces de esa manera obtengo el Q límite y puedo establecer el valor de la resistencia de punta según Meyerhoff. Todos los autores ahora nos van a proponer soluciones de este tipo para calcular la resistencia de punta, porque digamos, el desarrollo teórico, matemático, la formulación matemática tiene un mismo origen, ¿está bien? Y bueno, todos los autores se han ocupado, y siempre ocupado, de simplificarnos este problema, y darnos herramientas simples para poder calcular, y son simples, la verdad que son muy simples, para poder calcular la resistencia. Entonces, estas formulitas, uno puede hacer una planillita Excel y tener todas las fórmulas cargadas en una misma planilla y comparar una fórmula con la otra, un autor con otro. Y la verdad es que es posible hacer un análisis bueno y convincente de lo que estamos haciendo, a partir del análisis de lo que dicen los distintos autores y cómo se comportan. Lo mismo para arcillas, el caso anterior era para arenas, lo mismo para arcillas, lo hace a partir de la resistencia del corte no drenada, del pilote, directamente. BESIC, por otro lado, también nos propone otra forma de calcular la capacidad de punta del pilote, a partir de un factor de capacidad n sigma asterisco, sigma prima 0 medio, es la presión media del suelo a esa profundidad, ¿está bien? Que depende del coeficiente K sub 0, que es el coeficiente de empuje en reposo del terreno. Lo vamos a ver esto cuando veamos muros de contención, nos vamos a detener en este punto. Pero de acuerdo a Jackie, K sub 0 se puede calcular como 1 menos el seno de phi, y este valor de capacidad de carga, n sigma, está relacionado con los índices de rigidez. Es decir, acá BESIC ya incorpora el concepto de que si el suelo está más denso o menos denso, si se desarrolla completamente la superficie de rotura, o si hay más un efecto de punzonamiento, o un efecto de falla local. Bueno, BESIC lo está teniendo en cuenta en este caso, a partir de estos valores de índice de rigidez reducida para el suelo, ¿está bien? Que dependen del índice de rigidez del suelo, I sub R, que lo calcula de esta manera, ¿está bien? Entonces, ¿de qué depende I sub R? Depende del módulo de elasticidad del suelo, del módulo de Poisson y del tangente phi, ¿está bien? Acá el módulo de elasticidad del suelo lo calcula con un parámetro M por la presión atmosférica, ¿está bien? Que me preguntaba recién, ¿quién me preguntó el módulo de elasticidad? En función de un parámetro M que tiene que ver que si el suelo es
está suelto, si está medianamente denso o está muy denso. Entonces, en función de SM, yo puedo estimar ese valor de SUS. Este parámetro es para esta formulación, ¿no?, que hace BESIC. Y de la tabla 11.7, en función de ISUR, de este índice de rigidez del suelo, reducida del suelo, y en función de phi puedo calcular el valor de N sigma, ¿está bien? Entonces esto lo tienen en brajadas ustedes. Acá lo ven, ¿eh? Acá tengo el ángulo phi de fricción del suelo y el índice de rigidez reducida. En función de eso yo puedo calcular el factor de capacidad de carga N sigma asterisco, ¿está bien? N sigma asterisco. Y con ese N sigma asterisco, yo puedo calcular la capacidad de carga de acuerdo al método propuesto por BESIC. Es muy sencillo. Para lo mismo, para las arcillas, es un procedimiento exactamente similar, ¿está bien? Calcula el índice de rigidez reducido en función del índice de rigidez del suelo, que depende del módulo de elasticidad, y en este caso de la resistencia del corte no drenado. Y bueno, en función de eso, del índice de rigidez reducido, puedo obtener el valor de NC asterisco, y con la resistencia del corte no drenada, puedo calcular la capacidad de carga del pilote por la punta. Coil-Costello también nos da otro método, fíjense que son todos similares. Acá me da un método para calcular la capacidad de carga limitado a ese valor límite. Entonces, en función del ángulo de fricción del suelo, yo puedo calcular el NQ asterisco que está acá, y con eso puedo sacar y el Q límite, como dice acá, es 0,5 PSUA por NQ asterisco por el tangente de phi. Y fíjense que este método de Coyle-Costello corresponde a pilotes hincados en arena, no son para pilotes perforados. Hay que tener muy en cuenta siempre, ver bien el campo de aplicación de lo que estamos usando. Bueno, entonces ahí reemplazo y puedo calcular el valor de QCP. Acá otras formas de determinar NQ. Cacote y Kenicel también nos dan los valores de NQ para diámetros mayores a 32 o menores a 32 centímetros. Y bueno, con NQ ya puedo aplicar la fórmula y calcular la resistencia. Tomlinson, otra forma de calcular NQ, en función del ángulo de fricción. Es decir, tiene muchos autores propuestas para poder determinar esos valores de resistencia. Son confiables, están en el libro, están en el Brajadas, de ahí lo pueden consultar, y funcionan bien. No deberían tener grandes diferencias, en los valores de un autor y otro. Mire, he cabeceado mucho con estos temas yo, y he llegado a ver valores de diferencias notables en la capacidad de carga por un método y otro, y era porque tenía alguna cuentita mal, o había estimado algún parámetro mal. Dan los valores, no digo que dan iguales, pero dan del orden. No puede ser que un método le dé 1000 y el otro le dé 100. Todos los métodos que están explicados acá dan en el orden de magnitud, ¿está bien? Pero como son métodos empíricos, semi-empíricos, ¿está bien? Tienen esa variación que puede ser, digamos, notable. Esto es lo que les explicaba recién respecto de los pilotes, las tensiones en el fuste para pilotes excavados. Yo tengo acá un elemento diferencial del suelo que tiene una presión vertical y una presión horizontal, y cuando hago la excavación, este volumen diferencial del suelo acá se expande, ¿está bien? Se descomprime de alguna manera, ¿está bien? Entonces, los elementos de suelo se encuentran en una situación de casero, digamos, de presión en reposo, y esa presión en reposo es la relación entre la presión horizontal y la presión vertical del terreno, ¿está bien? Entonces, en la resistencia friccional de un pilote va a depender de cuánto es la fuerza de fricción que yo tengo acá, ¿está bien? Y eso depende, la fuerza de fricción que yo tengo acá en la pared del pilote, va a depender de la presión
horizontal que yo tenga. Y entonces en un pilote excavado, como les decía recién, yo voy a tener una expansión y después una compresión del suelo, con lo cual la presión horizontal sobre la pared de hormigón del pilote no va a diferir demasiado del K0 original que tenía. Sin embargo, cuando el pilote es hincado, yo genero una compresión de este elemento diferencial y es como que estoy aumentando la presión horizontal sobre el pilote, y si aumento la presión horizontal sobre el pilote, me va a aumentar la fuerza de fricción, ¿está bien? Fricción es coeficiente de fricción por el esfuerzo normal, ¿se acuerdan? ¿Ah? Entonces, bueno, eso es lo que está expresado acá en esta ecuación, pero vamos a ver. Este es el caso del pilote hincado, bueno, lo mismo que les decía recién. Aquí la presión horizontal es mayor que la presión horizontal inicial. Entonces el K que tengo, también el coeficiente de empuje que tengo acá, va a ser mayor que el coeficiente de empuje en reposo que tenía originalmente. ¿Ah? Entonces por eso es que la resistencia friccional para un pilote hincado debería ser un poco mayor que la resistencia friccional para el mismo pilote si lo hiciera preexcavado y hormigonado in situ. ¿Está bien? Entonces, la tensión en el fuste, que es lo que van a ver que todos los autores se concentran en eso, tienen que ver con esta relación de fuerza, la presión vertical en el suelo, que es gamma por z, gamma prima por z, la presión efectiva, ¿no? Y la presión horizontal, con la presión horizontal con la vertical se relacionan a partir del coeficiente de empuje en reposo del terreno K sub 0. Ese K sub 0 es la relación entre la presión horizontal y vertical, y de acuerdo a Jackie, esto, como le dije, se puede calcular como 1 menos el seno de φ', se aproxima bastante a ese número. Entonces el tau unitario, la fricción unitaria que yo voy a tener acá, va a ser igual a la cohesión que tenga, más la presión, más la fricción. ¿Está bien? Mu por n sería, mu por n. En este caso, mu queda expresado por la tangente de delta, ¿está bien? Y n es expresado por la tensión horizontal, ¿está bien? Ese delta, ese mu, ese coeficiente de fricción entre el suelo y el hormigón, aproximadamente puede estar en el orden de los 2/3 del ángulo de fricción del terreno, del suelo. En el caso de suelos cohesivos, digamos, acá vamos a tener una situación donde tiene que ver la cohesión del suelo y expresado también en función de la adhesión que se desarrolla en el terreno, y que tiene que ver con un término que es similar al mu por n que vimos recién. ¿Está bien? Acá este valor de K es el que afecta a esta fórmula, y que va a ser, para el caso de los pilotes hincados, fíjense, va a ser mayor que K0 y menor que 3, y para el caso de los pilotes excavados es igual a K0, como les explicaba y les justifiqué hace un momentito. ¿Está bien? El motivo. Bueno, resistencia por fricción en la arena. La resistencia por fricción del pilote va a ser igual a la sumatoria, porque si tenemos distintos estratos con distintas condiciones, del perímetro de contacto, ¿está bien? El perímetro de la sección transversal, por la longitud, por el delta L, y por la fricción que tenga unitaria en cada uno de esos pilotes. Esta es la que nos va a ocupar, y van a ver que todos los autores se ocupan en ver cómo calcular esta fricción unitaria, porque depende de muchas cosas. Como les decía, depende del pilote, depende del tipo de suelo, dependen de muchas cuestiones. Y acá aparece lo mismo que para el caso de la resistencia por la punta. También hay un valor límite de resistencia, que es más fácil verlo en el caso friccional, porque la fuerza de fricción, si yo tengo un vaso sobre la mesa y lo quiero desplazar empujándolo, bueno, voy a ir aumentando la fuerza hasta que llegue a un límite, y el vaso se sigue moviendo sin que yo incremente más fuerza, pero se está desplazando. Cuando retiro la fuerza se para. ¿Okay? Bueno, ese concepto de fricción que tenemos
y de esta cuestión de, normalmente esta longitud a la cual se desarrolla, va creciendo la fricción, ¿está bien? Porque crece la presión, crece el esfuerzo N sobre el pilote, ¿está bien? El esfuerzo normal, sigma H sería, ¿ah? Esa longitud L' es aproximadamente 15 veces el diámetro, más o menos. Entonces la resistencia por fricción lateral tiene que ver con esto, y asumiendo la teoría de Mohr-Coulomb, ¿está bien? Esa fricción la puedo calcular como un factor de acción más mu por n, como decía, que es K sub S por Q' por la tangente de delta. ¿Ah? Y acá yo, como dice la ecuación acá, en la sumatoria trata de distintos valores de propiedades del suelo. ¿Está bien? Los valores para aplicar el coeficiente K para la evaluación de tensión en suelos granulares, entonces Q sub F va a ser igual a la presión vertical por K sub S por la tangente de phi, y para pilotes perforados y hormigonados in situ vamos a recomendar usar directamente K0, que es 1 menos el seno de phi, y para pilotes hincados este valor de KS, como vimos recién, es mayor que 1 y menor que 3. KS se va a recomendar igual a 1 para arenas de baja densidad relativa. K sub S puede estar cerca de 3 para arenas de alta densidad relativa. Entonces, si yo lo expreso en función de la densidad relativa, ese valor de KS lo puedo calcular como 1 más 0.02 de la densidad relativa. De esa manera, entonces, puedo estimar este valor de KS que está acá, y los demás datos lo tengo, la presión vertical la tengo, y el ángulo de fricción del suelo lo tengo, y entonces puedo calcular bien el valor de la fricción unitaria de terreno. ¿Está bien? Brom, en el año 65, propone para pilotes hincados otros valores de KS, ¿está bien? Y en función del tipo de material y de la composición relativa. Entonces, para ver si está suelto o está denso, si es acero, hormigón o madera, da valores de KS, por ejemplo, acá da 1 para hormigón y 2 para si es densa, ¿está bien? Y para pilotes hincados, delta está, o sea, el coeficiente de fricción, delta sería entre el pilote, el hormigón o el material del hormigón y el suelo, 2/3 a 3/4 de phi. A profundidades entre 10 a 20 veces el diámetro se alcanza el valor máximo de la resistencia friccional, por lo cual no la puedo seguir incrementando. ¿Está bien? Bueno, acá hay otras fórmulas para calcular los coeficientes de K sub 0, otras referencias, ¿está bien? En función del tipo de pilote. Pilotes perforados, pilotes hincados de bajo desplazamiento y pilotes hincados de alto desplazamiento. Entonces, con esto yo puedo aproximar mejor la forma en que calculo ese valor de K, que es el que me da, digamos, la mayor o menor fricción con el pilote. Ahí es donde está el juego de este tema, en determinar correctamente cuál es la fricción que tengo con el pilote, y entonces no es solamente la fricción entre el material y el S, sino en cómo calculo el esfuerzo normal. ¿Tá? Ustedes recuerden que la resistencia, la fricción de física 1, que lo vimos eso, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por N, por la carga normal. Entonces, en este tema, lo que nos ocupa es determinar esas dos variables, el mu, que es el coeficiente de fricción que vamos a tener entre el pilote y el suelo, y el N, que es el sigma H. Y el sigma H depende de K, de este valor de K. K, que es la relación entre la presión vertical y la presión horizontal. ¿Se entiende, chicos, lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, resistencia por fricción en arena, Cole y Costello también. Bueno, todos los autores ahora nos van a decir cómo calcular el mu, cómo calcular la fricción, ¿está bien? O cómo calcular el sigma H, que son las dos variables que juegan en este caso.
métodos para determinar estas dos cuestiones. El mu por un lado y el sigma h por otro lado, ¿está bien? Y todas las ecuaciones que ustedes van a ver de alguna manera expresado estas dos cuestiones en la fórmula, ¿está bien? Y aquí, bueno, empiezan los autores a trabajar en particular para si son pilotes hincados, si son pilotes perforados. Bueno, entonces uno tiene que ir buscando también la fórmula, digamos, o el estudio hecho por el autor que más se aproxime a nuestras condiciones de operación del pilote que estamos proyectando. ¿Está bien? Cory Castello da para pilotes hincados una fórmula para calcular acá esta fricción promedio, ¿está bien? Y que, bueno, que tiene que ver con un parámetro K por sigma 0 por la tangente de 0,8 veces phi por P por L. ¿Ya? En función de la correlación con los resultados de prueba de SPT, de penetración estándar, acá Meyerhoff y Braud nos dan dos fórmulas que son muy prácticas y simples, pero fíjense que siempre hay que prestar atención para qué tipo de pilote está propuesta la fórmula. En este caso, para pilotes hincados de alto desplazamiento, pilotes hincados de bajo desplazamiento. Entonces, la fricción promedio, perdón, tiene que ver con el N60, fíjense, para pilote hincado de bajo desplazamiento, qué importante la influencia, porque es la mitad, es 0.02, 0.01, ¿está bien? Qué importante la influencia de la compresión que genera lateral el pilote cuando yo lo hinco, ¿está bien? Bueno, y Braud da otra fórmula propuesta aquí. Todo esto está en el libro de Rajadas. En suelos arcillosos saturados, acá la resistencia, digamos, a partir de este parámetro alfa, digamos que alfa es igual, este parámetro A es igual a alfa por S sub U, donde S sub es la resistencia del corte no drenada, para suelos, y Skempton propone que alfa vale 0,45 para pilotes perforados, y luego posteriormente, O'Neill y Rees ya propusieron en el año 72 un ajuste para calcular alfa, ¿también? En función de tita, que es una corrección que tiene que ver con, hay una reducción, digamos, hay una disminución de la fricción lateral. En este caso, si yo hago la perforación utilizando bentonita, utilizando nodo bentonítico o encamisado, y tita es igual a 1, es decir, que no se reduce nada si no se utiliza ningún tipo de revestimiento. O sea, si yo hago una perforación utilizando nodo bentonítico, porque el pozo es inestable, necesito estabilizarlo con bentonita, esta bentonita me genera como una capa, una lámina, ¿está bien? Menos friccional, por decirlo de alguna manera, que el suelo. Entonces, obviamente voy a tener menor resistencia friccional, y por eso Rees propone hacer una reducción de este parámetro alfa, ¿está bien? De este parámetro alfa para calcular esta fricción, ¿está bien? Que depende de la resistencia del corte no drenada de los suelos arcillosos. Ahora hay otros métodos. Vamos a ver que hay un método lambda, un método... Tres métodos propuestos para, no tiene ni más ni menos que con la definición de parámetros que simplifican fórmulas, simplifican ecuaciones y las llevan a curvas o ábacos. Entonces por eso aparece el método alfa, el método beta, el método lambda, ¿sí? Que tiene que ver con, para obtener la resistencia friccional unitaria de los pilotes, ni más ni menos que para eso. Es de lo que se ocupan los métodos principalmente, por lo demás, la forma de calcular el resto es lo mismo, ¿está bien? Lo que cambia es cómo calculo la resistencia friccional. Entonces, para este método lambda, la resistencia friccional promedio es igual a un parámetro lambda por la presión vertical media, más 2 veces la resistencia del corte no drenado, en arcillas. Entonces, la resistencia total de punta va a ser igual digamos, a la superficie de contacto por la fricción promedio calculada.
Entonces acá, ¿cómo calculamos lambda? ¿Cómo calculamos ese valor de lambda? Digamos, vamos a tener una serie de estratos de suelo arcillosos con distintos valores de resistencia al corte no drenado y distintas presiones efectivas. Este es el diagrama de presiones efectivas. Entonces, bueno, yo puedo dividir estos estratos, el área A1 con una resistencia al corte no drenado C sub U1, un área A2 con CU2 y un área A3 con CU3. Entonces, calculo el esfuerzo efectivo medio, ¿está bien? Sigma 0, en función de las áreas y la longitud total del pilote, y calculo el valor medio de la resistencia del corte no drenada, ¿está bien? Haciendo una ponderación de esto, es decir, multiplico C sub 1 por L1 más C sub 2 por L2 más C sub 3 por L3, lo divido en L, y entonces saco un valor de C sub U medio ponderado, ¿está bien? Bueno, la resistencia en función de la longitud de empotramiento del pilote L, la variación de lambda con la longitud de empotramiento, tiene que ver con esto. En función de L yo puedo calcular este valor de lambda, y esto es lo que establece la limitación del valor límite de resistencia friccional, que antes lo habíamos establecido con un valor de resistencia friccional límite. Bueno, en este método lo tiene en cuenta a partir de esta tablita. ¿Está bien? Entonces, en función de la longitud de empotramiento, voy calculando el valor de lambda. Fíjense que el valor de lambda va disminuyendo hasta hacerse prácticamente constante, ¿ah? Para mayores profundidades. Bueno, de esa manera puedo hacer. Después está el otro método alfa, ¿está bien? Resistencia unitaria para un suelo arcilloso, la calcula la fricción como ese parámetro alfa por la resistencia del corte no drenada. Y ese valor alfa es un valor empírico de adhesión que está tabulado y que tiene que ver con la presión media efectiva dividido en la resistencia del corte C sub 1 drenado elevado a la 0,45. ¿Está bien? Entonces la resistencia lateral última va a ser igual a la sumatoria de las fricciones que tengo en cada una de las capas. ¿Ah? Entonces, de nuevo, aquí obtengo el valor de alfa en función de la resistencia del corte no drenada. Se hace un poquito aburrido aquí, pero bueno. Después aparece otro método beta, que tiene, digamos, el mismo principio, nada más que cambia el procedimiento de cómo el autor ha simplificado en un parámetro sencillito que lo ha puesto en una tablita. Ustedes ven que es muy fácil calcular, y en una planilla Excel lo hacemos de una manera muy sencilla. Entonces acá este valor, este parámetro beta, es igual a K por la tangente de phi sub R, y aquí me dice el autor cómo calcular los valores de K. K es, digamos, coeficiente de empuje en reposo, es el equivalente al K0 que teníamos antes, nada más que R acá, el valor residual, y bueno, lo hace para arcillas normalmente consolidadas o para arcillas sobreconsolidadas, donde incorpora el índice de sobreconsolidación para el caso de una arcilla. ¿Está bien? Bueno, en función de la resistencia de penetración del cono, también puedo calcular la resistencia friccional, ¿está bien? Entonces acá yo puedo entrar con la resistencia a penetración del cono, F sub C, sobre P sub A, y ya sean pilotes de acero o pilotes de concreto de madera, calcular el valor de alfa prima, y con ese valor de alfa prima puedo calcular la resistencia friccional del pilote. Bueno, podemos tener una situación que es lo que es la fricción negativa. ¿Qué es la fricción negativa? Nosotros hasta ahora la fuerza de fricción que hemos tenido en cuenta es la que se desarrolla cuando la carga actúa sobre el pilote se entierra en el suelo, ¿ah? Y la fuerza de fricción es una fuerza que tiene este sentido, ¿está bien? Que tiene ese sentido. ¿Qué pasa si por algún motivo yo tengo un estrato de suelo
que es este que está acá, y ese estrato del suelo tiende a descender, tiende a generar un asentamiento. Entonces el pilote está quieto y lo que desciende es el estrato del suelo, este estrato del suelo de altura H sub F. Entonces esto genera una fuerza de fricción negativa que se suma a la fuerza actuante externa y es la que yo voy a tener en cuenta para calcular la capacidad de carga del pilote y poder diseñar el pilote. Entonces, cuando yo calculo la resistencia por la base y la resistencia friccional en esta parte, que es lo que me queda acá, tiene que equilibrar no solo a la carga externa, sino a la fricción que está transmitiendo el estrato del suelo que se está asentando y se cuelga del pilote. ¿Ah? Es un estrato de suelo que se cuelga del pilote y genera una carga adicional sobre el pilote. La capacidad del pilote tiene que estar diseñado para resistir las dos fuerzas. Clásico ejemplo de un problema cuando veamos licuefacción de suelos. ¿Está bien? Cuando podemos tener un pilote como este, ¿ah? Y en un caso dinámico podemos tener un estrato que puede ser superficial o puede ser intermedio, un estrato intermedio también, que licúa, ¿ah? Y se empieza a asentar y se cuelga el pilote y genera esta fuerza de fricción negativa que la tengo que tener en cuenta para diseñar correctamente el pilote. ¿Está bien? Yo puedo calcular con números enteros o con un decimal y lo voy a hacer bien si no me olvido de ninguna fuerza. Ahora, si puedo calcular con 10 decimales y siempre lo voy a hacer mal si me olvido de alguna fuerza. No me puedo olvidar en el diseño de una estructura. Es pecado, ¿está bien? No puedo pasarme por alto una fuerza. Puedo calcular más aproximadamente, puedo calcular hasta con números enteros, fíjense lo que les digo, pero no me puedo olvidar de una fuerza. Eso sería grave. No es grave calcular con números enteros, es muy grave si yo me olvido de una fuerza. Y esta fuerza es muy habitual de olvidarse. Entonces, por eso me paro un poquito aquí y le llamo la atención a este tema. Bueno, pero para calcular esto no es ni más ni menos que calcular la fricción, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Cómo hacemos para calcular esta fuerza de fricción negativa? Bueno, es lo mismo, 1 por n, es lo que tenemos acá. K es el coeficiente de presión de tierra, sigma 0 es la presión efectiva, y la fuerza de arrastre hacia abajo va a ser igual a la integral, o la sumatoria, ¿está bien?, entre 0 y h sub f, de todo ese estrato, de toda la fricción que se desarrolla en este estrato. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega eso, ¿no es cierto? Porque esto es muy fácil, esta ecuación. Lo que pasa es que la presión que genera este suelo al asentarse, ¿está bien?, va a generar una sobrepresión en este estrato que está acá, ahí en esa zona, que va a generar el asentamiento de este estrato de arcilla o de arena, lo que fuera, que no está colgándose, que no se está colgando. El estrato que se cuelga es este, pero al generar presión sobre este estrato también se va a asentar, ¿también? Se va a comprimir y va a generar también fricción negativa sobre el pilote, hasta que va a llegar un plano neutro, donde ya no va a dejar de asentarse y ya este estrato ya empieza a resistir con la fricción positiva como tal. Entonces hay una longitud L1 acá que se suma a este H sub F, también que contribuye a la carga negativa, a la fricción negativa del pilote. ¿Está bien? Entonces el esfuerzo superficial negativo puede existir desde Z igual a 0 hasta Z igual a L1, hasta ahí puede existir, hasta ese plano neutro. ¿Está bien? Esa profundidad neutra la podemos calcular según lo que propone Bobles, y está muy bien como está propuesto, en función de esta geometría, de los parámetros geométricos y de los parámetros de densidad del suelo. ¿Está bien? Si es más denso o menos denso, básicamente es lo que lo va a hacer más o menos deformable. Entonces esa profundidad neutra, para pilote en carga de punta, H sub F, ¿está bien? Entonces encuentro ese L1. Entonces ahora todo lo que va a generar fricción negativa es
H más L1. Entonces la carga total, A negativa, que voy a tener que considerar en el pilote, va a ser igual a la suma, o a la integral de toda la fricción que se desarrolle en H1, en HF más L1. ¿Está bien? En HF más L1. Y así lo hago la integral entre 0 y L1, ¿está bien? Y computo mu por n, ¿está bien? Como ya lo hemos visto, considerando las HF y L1, ¿está bien? Entonces aquí me queda expresado esta ecuación en términos de la fricción, tangente de delta, del coeficiente de empuje y de los valores de L1 y H sub F, como está acá. Entonces de esa manera puedo calcular Q sub N. Guárdenlo esto bien porque cuando estemos en la ecuación vamos a tener casos como este y yo les voy a decir, calculen la fricción negativa. Me van a decir, ¿cómo se calcula la fricción negativa, profesor? Bueno, acá está. Vamos a tener, podemos tener la situación de grupo de pilotes, ya no pilotes individuales, donde se sume la capacidad de carga de uno con otro pilote. Tiene que ver y está muy relacionado con el asentamiento elástico de los pilotes y que es igual, como vimos en asiento en general, el asentamiento elástico, propiamente dicho del material del pilote, con su material, el asentamiento del pilote causado por la carga de punta del pilote y el asentamiento causado por la carga transmitida por el fuste del pilote. Entonces el asentamiento elástico no es ni más ni menos que la ecuación de resistencia de materiales, que ya conocen ustedes, no nos vamos a parar ahí, y el asentamiento, que es esto que está acá, es la ecuación, digamos, que tiene que ver con el área, el modelo de elasticidad del pilote. Se calcula N por L sobre A por E, ni más ni menos, de resistencia de materiales, pero está afectado acá el Q sub P y el Q sub F con un valor de phi, ¿también? Que depende de la resistencia friccional del pilote, ¿está bien? En el caso que tengamos una resistencia friccional constante o que sea variable, ¿está bien? Este psi vale 0,5 o vale 0,65. Bueno, ¿cuándo va a ser constante? Cuando estemos más allá del valor límite, donde la fricción ya se hace constante. Y va a ser variable en el tramo inicial, ¿está bien? Entonces de esa manera yo puedo calcular el valor del asentamiento elástico del pilote afectado con la interacción del suelo que tiene. En la segunda parte del pilote, el asentamiento elástico por la punta, ¿está bien? La ecuación que lo controla, ese asentamiento proviene de digamos, la teoría de elasticidad, y Besic, a partir de ella, la redujo o la simplificó, ¿está bien? Utilizando que la resistencia, un valor empírico, un coeficiente empírico, que depende del tipo de suelo, si es arena, limo, arcilla, ¿también? Y si son pilotes hincados o pilotes perforados, este valor de C sub P cambia. Los demás números los conocemos todos, entonces es muy fácil calcular ese asentamiento. De la misma manera, el asentamiento causado por el fuste del pilote, también de la teoría de elasticidad, pero Besic después la simplifica, digamos, recomendando este valor de C sub P que está acá, y que depende de pilote de ensayado. Entonces, todo lo que es difícil, estos genios no lo hacen fácil, fíjense. Debo estar muy agradecido de todo esto, porque la verdad es que a partir de planillas Excel nosotros hacemos todo con esto. Bueno, hay algunos métodos empíricos o semiempíricos que nos permiten calcular las resistencias. Hay algunas propuestas que son muy interesantes, algunas hechas por Moreto en el año 73 o por Besic en el 70, y habla de, bueno, para pilotes hincados, para pilotes perforados, la resistencia lateral o la resistencia por la punta, ¿está bien? La resistencia lateral calculada a partir del N60, ¿está bien? Y la resistencia por la punta también a partir del N, del estrato en el que estoy, ¿está bien? Y para pilotes perforados y hormigón in situ también. Y esta para mí es la mejor
propuestas estas de método empírico, y créanme que lo he comparado con muchas de las teorías que estamos viendo, y aproxima muy bien, realmente aproxima bien, y es una cuenta que la hacemos casi mentalmente, la podemos hacer. Esta es la escuela de Decourt, de la escuela brasilera, que propone para calcular la resistencia lateral por el fuste del pilote, tau su L, igual a N60 sobre 3 más 1, ¿está bien? Entonces, la resistencia lateral no es ni más ni menos que el área, pi por diámetro, por la resistencia lateral de cada estrato por la longitud de cada estrato, ¿está bien? Y la resistencia por este valor de la resistencia por la punta tiene que ver con un parámetro K por N60, ¿está bien? Y bueno, el área de la punta por y a este valor de K depende de si son pilotes hincados o pilotes perforados, o si son pilotes, depende del tipo de suelo, ¿no? Arcilla, limoncilloso, limorenoso. Entonces yo selecciono el valor de K que corresponde. Por ejemplo, tengo un limorenoso, elijo para un pilote perforado este valor de K igual a 14, y entonces este Q, la resistencia unitaria de punta máxima va a ser igual a 14 por N60. Fíjese qué fácil. Una cosa pero súper, súper sencilla, que la puedo tener pero casi en la memoria. Y funciona muy bien, este método aproxima muy, muy bien. Los factores de seguridad diferentes, para resistencia lateral igual a 2 y para punta igual a 4, ¿no es cierto? Bueno, acá hay algunas recomendaciones de coeficientes de seguridad diferentes para pilotes hincados que para pilotes excavados. Bien, y depende del tipo de carga que yo tengo, peso propio, sobrecarga. Pero lo que llama la atención es que fíjense que los factores de seguridad para los pilotes hincados en general son menores que los factores de seguridad para los pilotes excavados. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, porque cuando yo hago un pilote hincado, estoy midiendo el rechazo de ese pilote, estoy midiendo la fuerza de impacto y cuánto penetra con cada impacto el pilote, y eso me da, digamos, para una determinada energía que el pilote penetra más o menos. Entonces es como que estoy haciendo un ensayo en cada uno de los pilotes que estoy construyendo. ¿Está bien? Porque en todos los pilotes yo tengo que darle una cantidad de golpes para generar una determinada penetración del pilote, y es una forma de ensayar uno por uno los pilotes. Es decir, no hay posibilidad de que me falle un pilote. Está bien que yo suponga que tiene una capacidad de carga y tiene otra, como sí es posible que suceda en un pilote excavado. Porque yo hago el diseño de los pilotes a partir de un estudio geotécnico discreto, y que pueden aparecer cuestiones locales, particularidades en algún pilote, y puede ser que el perfil de suelo, las condiciones que tenga en ese punto no sean las generales. Entonces puede ser que digamos, esté en una condición de inseguridad. Por eso los factores de seguridad para los pilotes hincados en general son menores que para los pilotes excavados y hormigonados in situ. Para el caso del grupo de pilotes, que habíamos dicho algo hace un ratito, hay que considerar la superposición de efectos, mayor tamaño del elemento de fundación, mayor bulbo. Bueno, hay una cuestión ahí. Tiene que ver con el espaciamiento, la capacidad de carga del grupo, con el espaciamiento, la separación de los pilotes, y el asentamiento va a tener que ver también con el área global del conjunto de pilotes, porque yo ahora pasa lo mismo que con una fundación directa a una losa de fundación, es la misma situación. Yo tengo un bulbo de presiones que afecta a un determinado suelo, y en este caso tengo un bulbo de presiones que afecta no solamente a este estrato, sino afecta a otro estrato. Entonces el asentamiento va a tener que ver con digamos, la respuesta a este estrato más o la interacción de los dos estratos. Y lo voy a tener que tener en cuenta así. Entonces, ¿cuánto es el espaciamiento de pilotes? Fíjense, esto está en rajadas. Acá hay un grupo de pilotes que tienen, fíjese, distintas relaciones.
la relación de altura del pilote, la profundidad del pilote con respecto al diámetro es siempre la misma, 18, ¿está bien? Y el diámetro del pilote es siempre el mismo, 50 milímetros. ¿Y qué es lo que me está cambiando? Es la distancia entre eje y eje de cada pilote. Y eso hace que cambie la relación D sobre D, o sea, distancia respecto al diámetro del pilote. ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo el triangulito este que es el pilote individual, que es este que, perdón, un segundito, me está quedando sin material. Ahí está. El triangulito, que es ese punto que está ahí, es lo que le pasa, digamos, a un piloto individual. ¿Está bien? Es la fricción superficial promedio para un piloto individual. Y después tengo acá este rombito que está acá, que es una relación D sobre D igual a 2, quiere decir que está muy juntito este. Y tengo por el otro lado el cuadradito que está acá, que es una relación D sobre D igual a 3, y tengo el circulito que es una relación D sobre D igual a 6. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si el pilote está muy juntito, D sobre D igual a 2, la resistencia que me está dando el grupo de pilotes está por debajo de la resistencia individual de un pilote. ¿Está bien? Si la relación es 6, D sobre D igual a 6, la resistencia del grupo de pilote está muy cercana a la del piloto individual. Y si la relación es D sobre D igual a 3, que es el cuadradito, es cuando tengo mayor eficiencia del grupo de pilote. Entonces fíjense que para la resistencia friccional del pilote, la relación recomendada, ¿está bien?, de separación es D sobre D igual a 3. ¿Está bien? Bueno, un ejemplo de muchos otros que hay de este tipo de cosas que están en el libro y que es bueno tenerlo en cuenta. Porque si yo les digo de entrada, a ver, vamos a hacer un grupo de pilotes. ¿Qué arreglo hacemos? ¿Qué separación le damos? Empecemos por D sobre D igual a 3, porque ya sabemos que con esto vamos a obtener la mejor eficiencia, digamos, desde el punto de vista friccional del pilote. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, Rafael. Profe, ¿y eso por qué ocurre? O sea, ¿por qué un grupo de pilotos me puede dar menor resistencia que un solo piloto? O sea, siendo que me imagino de entrada que un grupo debería resistir más que uno. No, porque vos tenés que tener en cuenta que al construirlo el pilote, está bien, estás afectando el suelo lateral, ¿está bien?, del pilote. Yo pongo muy lejos, D sobre D igual a 6, por ejemplo, lo pongo muy lejos, un pilote con otro no modifica las condiciones del suelo, ¿está bien? Si los pongo muy, muy pegaditos, D sobre D igual a 2, la estoy alterando demasiado y lo estoy como desfavoreciendo la situación. Y si lo pongo en D sobre D igual a 3, es que estoy generando una situación de confinamiento, digamos, de desarrollo de presión horizontal, porque estamos hablando de fricción lateral, ¿no es cierto?